un pas de más. El día de San Valentín. San Valentín. Y hay una canción que quiero que canten conmigo. Amor is to love you. Amor is to care. Amor is two people with something to share. Amor for the Spanish. Amor for the French. Love in any language. Always means the same. ¡Eso! Y ahora con música. Y esta canción es una maravilla. Los autores son venezolanos. Yo que me la paso, ya saben que yo, mira, Venezuela, Cataluña, Cataluña, Venezuela. La venezolana de Paula Sec, ¿vale? Y ustedes van a cantar conmigo este tema que es de... ¡Ay, no se ven! No están. ¿Quiénes son? Los amigos invisibles. Amor is to love you. Amor is to care. Amor is to people with something to share. Amor for the Spanish. Amor for the French. Love in any language always means the same. Otra vez. Amor is to love you. Amor is to care. Amor is to people with something to share. Amor for the Spanish. Amor for the French. Love in any language always means the same. Y sigo como seguimos enamorados. Ya les cuento el último y se acabó. Esto duró como 2 minutos, ¿verdad? 2, 3 minutos. ¿O la repetimos? ¿La repetimos? ¿Se la aprendieron? Si no, busquen en Google, amigos invisibles, amor. Y ya está. Amor is to love you. Amor is to care. Amor is to people with something to share. Amor for the Spanish. Amor for the French. Love in any language always means the same. ¿Entendieron todos? A que no hace falta ni traducirla. Bueno, ok, les regalo un poema así, chas, chas, chas. Yo muy venezolana, como siempre. Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Aquiles Nazoa, el humorista y poeta más divino que conocí. Bueno, dedicado a todas las parejitas impertinentes que hacen lo que dice este poema. Se titula Cupido motorizado o Cupido al volante. ¿Ok? Señoritas y señoras que en los autos de alquiler, y no solo en esos autos sino en los otros también, le lleváis echado el brazo por los hombros al chofer a cuenta de que a un frenazo que de pronto el tercio dé os queden las naricitas pegadas de una pared. Señoritas y señoras, perdonad mi estupidez, me diréis que esto es envidia, resentimiento tal vez, pues yo cuando siento ganas de abrazar a mi mujer, como no tengo automóvil, tengo que abrazarla a pie. El caso es que no hay estampa que tan mala espina dé como esa que hacéis vosotras, creyendo lucir muy bien cuando os da por ir pegadas como un chicle del chofer, con aquellos amapuches y aquella desfachatez, con lo que a un mismo cochino las tripas le revolvéis. ¿Qué fin perseguís con eso? ¿Con eso que os proponéis? Señoritas y señoras, yo no sé por qué lo hacéis, porque una dama que en verdad quiere a un chofer debe escoger otro sitio para abrazarse con él, un lugar donde él le pueda con calma corresponder, donde no tenga un volante ni un motor al que atender, ni otro afán que el de adorarte, como dijo el tercio aquel. Pero en un carro, señoras, y en un carro a todo correr, eso es poner, como dicen, en 3 y 2 al chofer. Eso es plantearle un dilema, como el de ser o no ser. To be or not to be, that is the question. Ante el cual el pobrecito, no encontrando qué escoger, ni le atiende al automóvil, ni le atiende a la mujer.